Durante siglos, la verdad sobre las personas negras en la Biblia ha sido enterrada bajo conceptos erróneos, verdades a medias y mentiras descaradas. Muchos de nosotros crecimos con imágenes distorsionadas de las figuras bíblicas, representaciones de Jesús con apariencia europea, profetas blanqueados y una presencia africana borrada. Pero, ¿y si te dijera que las personas negras han sido una parte vital del plan de Dios desde el principio? ¿Y si te dijera que África y su gente desempeñaron algunos de los roles más significativos en la Biblia? Que algunos de los líderes, profetas e incluso reyes más poderosos tenían raíces africanas. Esto no se trata de supremacía racial, sino de la verdad bíblica. Demasiadas veces, la historia ha sido contada desde la perspectiva de quienes ostentan el poder, pero la palabra de Dios nunca miente. Cuando examinamos más de cerca las Escrituras, descubrimos una historia que ha sido ignorada, pasada por alto o deliberadamente malinterpretada. ¿Estás listo para conocer la verdad? Vamos a desglosar 7 hechos poderosos sobre las personas negras en la Biblia, hechos que desafiarán lo que creías saber y, lo más importante, te mostrarán que el plan de Dios siempre te ha incluido. Antes de comenzar, dejemos algo claro. Esto no se trata de división, sino de revelación. El cuerpo de Cristo está compuesto por toda nación, tribu, Apocalipsis 7 lengua. Conocer nuestra historia no nos divide, nos une. Así que, toma tu Biblia, abre tu corazón y sumérgete conmigo en la verdad bíblica. Hecho 1. Los primeros humanos probablemente eran negros. Si alguna vez has visto una imagen de Adán y Eva en una Biblia infantil o en una pintura antigua de iglesia, probablemente viste a 2 personas de piel pálida de pie en un jardín. Pero hagamos una pausa y preguntemos, ¿realmente eso está alineado con la Biblia? Regresemos al principio. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, piensa en esto. ¿De qué color es el polvo de la tierra? La evidencia en la tierra y la ciencia. Si alguna vez has caminado por las tierras de África o del Medio Oriente, notarás algo importante. El suelo es oscuro, rico y lleno de vida. Dios podría haber creado a Adán de cualquier cosa, pero específicamente eligió el polvo de la tierra, una tierra que no era pálida, sino de tonos marrones, rojizos y oscuros. La ciencia respalda esto. Estudios genéticos rastrean los orígenes de los humanos modernos hasta África. Incluso historiadores seculares reconocen que la civilización comenzó allí, y la Biblia lo confirma. Evidencia bíblica de los primeros humanos en África. Una de las primeras tierras mencionadas en Génesis 2 es Cus, que es el nombre bíblico de Etiopía. Los ríos que fluyen desde Edén están conectados con tierras que hoy forman parte de África y del Medio Oriente. ¿Por qué esto es importante? Durante demasiado tiempo se ha enseñado una imagen de las figuras bíblicas que no coincide con la historia ni con las Escrituras. Saber que los primeros humanos probablemente tenían piel oscura nos recuerda que todas las personas, sin importar su color, fueron creadas a imagen de Dios. Esta verdad no trata sobre división. Se trata de romper narrativas falsas y abrazar la realidad de que las personas negras han sido parte del plan de Dios desde el principio. Hecho 2. El papel central de África en la Biblia. Cuando las personas piensan en el escenario de la Biblia, a menudo mencionan a Israel, y algunos podrían recordar a Babilonia o Roma. Sin embargo, África es una parte significativa de la narrativa bíblica que con frecuencia se pasa por alto. La verdad es que la Biblia contiene numerosas referencias a África, lo que demuestra que el continente desempeñó un papel esencial en el plan divino de Dios. África en los comienzos de la historia bíblica. Una de las primeras conexiones entre África y la Biblia se remonta a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Según Génesis 10, estos 3 hombres repoblaron la tierra después del diluvio. Los descendientes de Cam se establecieron específicamente en África, y su linaje se extendió por regiones que más tarde fueron conocidas como Etiopía, Egipto, Libia y Canaán. Esta genealogía confirma la presencia profundamente arraigada de África en la historia bíblica. África en los momentos claves de la Biblia. A lo largo de la Biblia, África sirve como escenario para eventos cruciales. Abraham pasó tiempo en Egipto. José, un hebreo, ascendió al poder en Egipto y salvó a su familia del hambre. Moisés, quien más tarde lideró a los israelitas hacia la libertad, fue criado en el palacio del faraón. La historia del Éxodo, uno de los momentos más decisivos del Antiguo Testamento, tuvo lugar en Egipto, reforzando aún más el papel de África en las intervenciones divinas de Dios. África en el Nuevo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento,
África siguió siendo central. Cuando el rey Herodes intentó matar al niño Jesús, su familia huyó a Egipto para refugiarse, cumpliendo así una profecía y asegurando la protección del Salvador dentro del continente africano. África en la historia bíblica, un legado olvidado. A pesar de la importancia innegable de África en la Biblia, esta verdad ha sido en gran medida olvidada o deliberadamente ocultada. Con el tiempo, la historia bíblica a menudo se ha presentado como si estuviera exclusivamente vinculada a Europa o al Medio Oriente, mientras que el papel fundamental de África ha sido ignorado. Reconocer la presencia de África en las Escrituras es crucial, ya que derriba la falsa creencia de que el cristianismo es una religión exclusivamente asociada con la influencia europea. La realidad es que el Evangelio llegó a África mucho antes de llegar a Europa. África, parte integral de la historia bíblica. Los africanos fueron una parte integral de la historia bíblica desde el principio, y la obra de Dios en el continente ha sido evidente a lo largo de la historia. No importa cómo se haya contado la historia, Hecho 3. Muchas figuras prominentes en la Biblia eran negras. Existe una idea errónea común de que los personajes de la Biblia eran en su mayoría personas de piel clara vestidas con túnicas largas. Sin embargo, cuando examinamos las escrituras más de cerca, descubrimos que muchas figuras poderosas eran negras o tenían ascendencia africana. Nimrod, un líder poderoso de ascendencia africana, una de las figuras más antiguas e importantes en la historia bíblica, fue Nimrod, descrito en Génesis 10, 8 o 2, como un poderoso cazador delante del Señor. Nimrod fue un gran gobernante que estableció algunas de las primeras civilizaciones, incluyendo Babilonia y Nínive. Lo que a menudo se pasa por alto es que Nimrod era nieto de Cam, cuyos descendientes se establecieron en África. Esto significa que Nimrod era de ascendencia africana, lo que demuestra que las personas negras estuvieron presentes desde el comienzo de la historia mundial, liderando naciones y dando forma a civilizaciones. África en el corazón de la historia bíblica. Durante demasiado tiempo, estos detalles han sido ignorados, tergiversados o minimizados. Sin embargo, cuando estudiamos las escrituras dentro de su contexto histórico y cultural completo, queda claro que África y su gente no estuvieron en los márgenes de la historia bíblica, sino en su núcleo. La verdad es que, desde el principio, el plan de Dios ha incluido a personas de todas las naciones y orígenes, y los individuos negros siempre han sido una parte significativa de esa historia divina. Dios está en contra de la discriminación. En Números, María y Aarón hablaron contra Moisés porque había tomado por esposa a una mujer cusita. Su desaprobación no se basó en la fe ni en la moralidad, sino en prejuicios raciales. En respuesta, Dios mismo intervino y los reprendió por su juicio equivocado. Como castigo, hirió a María con lepra, volviendo su piel blanca como la nieve. Este momento en las Escrituras es poderoso, que demuestra que Dios no tolera la discriminación. Él dejó en claro que juzgar a alguien por su raza o etnicidad va completamente en contra de su voluntad. La justicia de Dios es un recordatorio eterno de que todas las personas son creadas a su imagen y que nadie es superior o inferior por su origen. La reina de Saba y su legado africano. Una de las mujeres negras más famosas en la Biblia es la reina de Saba, quien viajó para encontrarse con el rey Salomón. Provenía de un reino africano rico y poderoso, probablemente Etiopía o Yemen, y era conocida por su inteligencia y sabiduría. Cuando se encontró con Salomón, lo puso a prueba con preguntas difíciles y quedó profundamente impresionada por su sabiduría y la prosperidad de su reino. Lo que muchos no saben es que la tradición etíope sostiene que la reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo, Menelik-Kerzo, quien más tarde se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Esta creencia sugiere que la línea real etíope está directamente conectada con la casa de David, reforzando los profundos lazos entre África y la historia bíblica. Simón de Cirene, un hombre negro ayudando a cargar la cruz de Jesús. Mientras Jesús caminaba hacia su crucifixión debilitado por la tortura, los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar su cruz. Cirene estaba ubicada en el norte de África, en lo que hoy es Libia, lo que significa que Simón era un hombre negro. Piensa en la importancia de este momento. En el día más crucial de la historia humana, cuando Jesús cargaba con los pecados del mundo, un hombre negro fue elegido para ayudar a llevar la cruz. Esto no fue una coincidencia, fue un acto profundo que simbolizó el papel de los africanos en el plan redentor de Dios. El etíope bautizado, el Evangelio llega a África antes que a Europa.
En Hechos 8, 26, 40, un funcionario etíope viajaba en su carro leyendo el libro de Isaías, cuando el Espíritu Santo guió a Felipe el Evangelista para que se acercara a él. Felipe le explicó el Evangelio, y el etíope creyó en Jesucristo. Allí mismo, en el camino, fue bautizado y continuó inmediatamente su viaje de regreso a África, llevando consigo el mensaje de salvación. Este evento es crucial porque demuestra que el cristianismo llegó a África antes de llegar a Europa. El Evangelio no se difundió en una sola dirección, sino que fue aceptado por personas de todas las naciones desde el principio. Los africanos no fueron simples espectadores en la historia bíblica, fueron participantes activos en la difusión del mensaje de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Estos individuos no eran personajes secundarios en las Escrituras. Eran líderes, gobernantes y personas con una profunda importancia espiritual. Su presencia en la Biblia confirma que las personas negras siempre han sido parte del plan divino de Dios, mucho antes de la esclavitud, la colonización o las divisiones raciales modernas. La verdad de las Escrituras nos recuerda que ningún grupo de personas está excluido del plan de Dios. Hecho 4. El Evangelio llegó a África antes que a Europa. La maldición de Cam es una mala interpretación. Una de las mayores mentiras jamás contadas es la falsa creencia de que las personas negras fueron malditas en la Biblia. Este mito ha sido utilizado durante siglos para justificar la esclavitud, la opresión y el racismo, pero se basa en una interpretación completamente errónea de las Escrituras. ¿Qué dice realmente la Biblia? El pasaje más citado para respaldar esta falsa creencia es Génesis 9, 18, 27, donde Noé plantó una viña, se embriagó y quedó dormido desnudo en su tienda. Su hijo Cam lo vio en ese estado y lo contó a sus hermanos, pero en lugar de seguir su ejemplo, Sem y Jafet cubrieron a su padre con respeto. Cuando Noé despertó, se enojó y declaró una maldición, pero no sobre Cam. En su lugar maldijo a Canaán, uno de los hijos de Cam, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Este detalle es fundamental porque Noé nunca maldijo a Cam, maldijo a Canaán. La creencia de que la supuesta maldición de Cam se extendió a todos sus descendientes, incluidos los africanos, es completamente falsa. Además, los descendientes de Canaán ni siquiera se establecieron en África. Vivieron en regiones que hoy corresponden a Israel, Líbano y Siria. La idea de que esta maldición se aplica a las personas negras es una invención humana, no una verdad bíblica. Corrigiendo la historia. La falsa doctrina de la maldición de Cam fue creada por quienes querían justificar la opresión racial. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras en su contexto completo, queda claro que Dios nunca maldijo a una raza entera. La Biblia enseña que todas las personas son creadas a imagen de Dios y son iguales ante Él. A lo largo de la historia, las personas han intentado tergiversar las Escrituras para sus propios fines, pero la palabra de Dios nunca cambia. La verdad es que África y su gente siempre han sido parte del plan redentor de Dios, y ninguna falsa enseñanza puede borrar eso. La maldición fue sobre Canaán, no sobre toda una raza. Una de las mayores distorsiones de las Escrituras es la creencia de que todos los descendientes de Cam fueron malditos. En realidad, la maldición fue colocada específicamente sobre Canaán, no sobre Cam ni sobre todos sus descendientes. Esta profecía se cumplió cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, como se describe en el Antiguo Testamento. No tuvo nada que ver con la trata transatlántica de esclavos, pero durante siglos, esta enseñanza falsa ha sido utilizada para justificar la opresión. La Biblia condena la esclavitud. Durante generaciones, los comerciantes de esclavos y teólogos racistas tergiversaron esta historia, alegando que las personas negras estaban destinadas a la esclavitud. Esto fue una mentira descarada, creada para manipular las Escrituras en favor del poder y el control. En ninguna parte de la Biblia se dice que las personas negras fueron malditas o destinadas a ser siervos perpetuos. De hecho, las Escrituras condenan constantemente la opresión. En Éxodo 21:16, la ley de Dios establece claramente: cualquiera que secuestre a otra persona para venderla o que aún la tenga en su poder cuando sea descubierto, deberá ser condenado a muerte.
Esto es una condena directa de la esclavitud. La idea de que las personas negras estaban destinadas a la servidumbre es una distorsión humana de la Biblia, utilizada para explotar y subyugar a otros. La verdad de las Escrituras. A lo largo de la historia, personas malvadas han usado la palabra de Dios para justificar su maldad. Pero la Biblia es clara. Todas las personas son creadas a imagen de Dios. En Hechos 17:26 está escrito: de un solo hombre, Él hizo todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra. Hechos 5. La Biblia profetizó las luchas del pueblo negro. Uno de los aspectos más poderosos de la Biblia es que no solo registra la historia, sino que también contiene profecías sobre el futuro. Muchos creyentes han notado que ciertas profecías bíblicas sobre el sufrimiento, la cautividad y la opresión tienen un parecido sorprendente con las luchas que las personas negras han enfrentado a lo largo de la historia. Podría ser que la Biblia predijo estas dificultades mucho antes de que ocurrieran. La advertencia de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, Dios presenta a los israelitas dos caminos: bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Uno de los pasajes más impactantes es Deuteronomio 28:68, que dice: «Y el Señor te hará volver en barcos a Egipto, un viaje que te dije que nunca más volverías a hacer. Allí se ofrecerán en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador». Este versículo describe a un pueblo siendo llevado en barcos y vendido como esclavos, una escena inquietantemente similar al comercio transatlántico de esclavos. Durante siglos, las personas negras han sufrido servidumbre forzada, desplazamiento y opresión. La frase «pero no habrá comprador» podría reflejar la realidad continua de que, incluso después de la abolición de la esclavitud, la opresión y la discriminación persistieron en nuevas formas. Aunque los estudiosos debaten si esta profecía se refiere directamente a la trata transatlántica de esclavos, las luchas descritas en Deuteronomio 28 tienen una similitud inquietante con lo que el pueblo negro ha soportado a lo largo de la historia. La Biblia advierte sobre la opresión, pero también promete liberación. El plan de Dios para la redención. Los sufrimientos del pasado no definen el destino del pueblo negro. Dios es un Dios de justicia, restauración y redención. Aquellos que han sufrido bajo la opresión no son olvidados. La Biblia habla de liberación, y a lo largo de la historia, Dios ha levantado personas para luchar contra la injusticia. Reconocer estas verdades bíblicas no se trata de división, sino de recuperar la verdadera narrativa. Esto afirma que el amor, la salvación y las promesas de Dios son para todos los pueblos. A lo largo de las Escrituras, Dios repetidamente advierte a su pueblo sobre los peligros de la opresión y el maltrato. La Biblia no ignora la realidad de la injusticia, pero también nos asegura que la justicia de Dios prevalecerá. La promesa de justicia en las Escrituras, en Salmo 103:6, se nos recuerda que el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Proverbios 22:6 advierte que el que oprime al pobre para aumentar su riqueza solo terminará en pobreza. Isaías 17 nos manda: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan a los oprimidos. No importa cuánto sufrimiento haya soportado el pueblo negro a lo largo de la historia, ya sea esclavitud, segregación, colonialismo o racismo, Dios no es indiferente. Él ve cada injusticia, escucha el clamor de los oprimidos y traerá justicia en su tiempo perfecto. El dolor de la opresión es real, pero no pasa desapercibido. Dios siempre trae redención. Las luchas que el pueblo negro ha enfrentado a lo largo de la historia son dolorosas e innegables. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento nunca es el final de la historia. En Éxodo, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el libro de los Jueces, repetidamente rescató a su pueblo de la opresión. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a liberar a los cautivos. Estos relatos revelan que Dios es un Dios de justicia y que ninguna opresión dura para siempre. Así como Él vio el sufrimiento de los israelitas en Egipto, ha visto las luchas del pueblo negro a lo largo de la historia. Su plan siempre ha sido traer liberación, restauración y sanidad. Los desafíos del pasado no definen el futuro, porque Dios sigue obrando, redimiendo a su pueblo. Hechos 6. El plan de Dios para todas las naciones incluye a las personas negras.
Una de las ideas más erróneas es la creencia de que el cristianismo es una religión del hombre blanco. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas negras han sido parte del plan de Dios desde el principio, y las Escrituras dejan claro que su reino es para todos los pueblos. Un solo linaje, muchas naciones. En Hechos 17:26 está escrito: de un solo hombre, él hizo todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra. Este versículo es una poderosa declaración de unidad. Nos recuerda que toda la humanidad está conectada, creada por Dios con igual valor y propósito. No hay razas superiores o inferiores, solo una creación formada por las manos de Dios. El cristianismo en África desde el comienzo. Muchos no se dan cuenta de que algunas de las primeras iglesias cristianas fueron establecidas en África. Hechos 3:1 menciona a Simeón llamado Níger, que significa negro. Él fue uno de los profetas y maestros en la iglesia primitiva, lo que demuestra que las personas negras estuvieron presentes en el desarrollo del cristianismo desde el principio. La iglesia en Alejandría, Egipto, fue uno de los centros cristianos más influyentes en la historia, moldeando la teología por generaciones. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más famosos, era un africano cuyos escritos han influenciado el pensamiento cristiano durante siglos. El cristianismo no fue impuesto por la colonización. La idea de que el cristianismo fue impuesto a las personas negras a través de la colonización es completamente falsa. La verdad es que África fue uno de los primeros lugares en recibir el Evangelio, y las personas negras han sido parte de la fe cristiana desde sus inicios. La visión del reino de Dios. Una de las imágenes más bellas en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Este pasaje confirma que el reino de Dios siempre fue destinado a ser diverso. Nunca fue exclusivo para una raza o un grupo en particular. Desde el principio, las personas negras fueron incluidas en el plan divino de Dios y estarán ante Él en la eternidad junto con personas de todos los orígenes. Tu fe no es un error, es parte del plan de Dios. Si alguna vez has sentido que el cristianismo no te incluye, o si alguna vez te han dicho que tu fe no es tuya, sino prestada de otra cultura, debes saber esto. Tu fe no es un error ni un pensamiento secundario. La Biblia afirma que las personas negras siempre estuvieron destinadas a ser parte de la familia de Dios. Su reino fue diseñado para todas las naciones, todos los pueblos y todas las culturas. El amor de Dios, su salvación y sus promesas pertenecen a todos los que creen en Él, sin excepción. Eres parte del plan de Dios. Nada puede cambiar el hecho de que eres parte del plan divino de Dios. Tu existencia no es un accidente y tu historia no está olvidada. Fuiste creado con propósito, amado más allá de toda medida y elegido por Dios para algo más grande de lo que puedes imaginar. Más allá del dolor, la grandeza del legado negro. Con demasiada frecuencia, la historia de las personas negras se cuenta solo a través del lente del sufrimiento, esclavitud, opresión y dificultades. Aunque estos desafíos son innegables, no definen toda la historia. Las personas negras siempre han sido parte de algo más grande. Desde el principio, Dios ha tenido un propósito divino para su pueblo negro, y ese propósito sigue desarrollándose hoy. El impacto de África en la fe cristiana. Ya hemos visto cómo África jugó un papel central en la Biblia y que muchas figuras bíblicas eran negras. Pero lo que es aún más poderoso es la manera en que Dios usó a las personas negras para dar forma a la fe cristiana misma. Algunos de los primeros seguidores de Jesús fueron cristianos etíopes, lo que demuestra que el Evangelio se extendió a África desde el inicio del cristianismo. La iglesia africana se convirtió en una de las más influyentes de la historia, produciendo algunos de los más grandes pensadores cristianos, incluyendo Agustín de Hipona, cuyos escritos han moldeado la teología cristiana durante siglos. A lo largo de la historia, los creyentes negros han permanecido firmes en su fe. A lo largo de la historia, los creyentes negros han permanecido firmes en su fe, incluso ante la persecución, la opresión y la adversidad. El cristianismo no es solo una parte de la historia negra es una parte del cristianismo. La historia no terminó con la Biblia. Dios sigue moviéndose, sigue llamando y sigue usando a las personas negras para hacer grandes cosas en su reino. Hoy en día, los misioneros negros están llevando el Evangelio a todo el mundo. Los pastores y líderes negros están transformando comunidades, y los cristianos negros están adorando, orando y manteniéndose firmes en la fe, tal como lo hicieron los creyentes en las Escrituras. Tu identidad está en el llamado de Dios.
No importa lo que diga el mundo, tu herencia es una de fortaleza, fe y propósito divino. Tu identidad no está definida por tu raza, tu nacionalidad o tu historia, está definida por el llamado de Dios. Pedro 2:9 declara: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no eres olvidado, no estás maldito, no eres menos que nadie. Eres elegido. No importa las luchas que hayas enfrentado o las mentiras que hayan contado sobre tu historia, el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda definir. Es hora de reclamar tu identidad divina. Durante demasiado tiempo, la verdad sobre las personas negras en la Biblia ha sido ignorada. Pero ahora, la verdad es evidente. Esto es más que historia, es identidad. Cuando comprendes quién eres a los ojos de Dios, ninguna mentira, ninguna opresión y ninguna enseñanza falsa pueden sacudirte. Tú no eres un pensamiento secundario. No eres olvidado, eres elegido, llamado y creado con un propósito. Dios nunca comete errores. Todo lo que Él hace es intencional. Las luchas del pasado no te definen, Dios lo hace. Él ha puesto grandeza dentro de ti y aún está escribiendo tu historia. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que el mundo defina quién eres? ¿O permanecerás firme en lo que Dios dice sobre ti? ¿Te quedarás en silencio? ¿O compartirás esta verdad con los demás? Hora de caminar en tu identidad divina. Camina con valentía. Habla la verdad. Vive con propósito, porque el plan de Dios para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda imaginar. Que Dios te bendiga. Amén.